que tengo que... Dios mío, a veces empiezo a hablar. Profe, yo me di cuenta y se me olvidó decirte. Ay, Gaby, bueno, pero bendito Dios me acordé, imagínate a la mitad de la clase grabando. Bueno, ya estamos acá, ya oramos, ya hicimos el repaso de la clase anterior, entonces pues estamos apenas para grabar la que corresponde hoy, ¿verdad? Entonces, listo. Para los que tienen, voy a compartir pantalla para mostrarles el diseño del organizador gráfico. Los que lo tengan impreso, ténganlo ahí para llenarlo de una vez. Los que no, trabajen en una hojita y luego lo pasan o dejan esa misma hojita y la meten en la carpeta AMO, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla. Perdón un segundo. Acá. Y entonces les voy a mostrar el organizador gráfico. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Listo. Acá. Listo. Entonces, ahí ustedes pueden ver esta hojita que corresponde al organizador gráfico de esta lección que vimos la clase pasada y la que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, este organizador gráfico... Profe, esa no es la que yo tengo, es uno que anda con Dios. Ah, porque el que anda con Dios ya lo terminamos y ya está ahí puesto a lo que hay que anotar, está en el WhatsApp. Y al finalizar vamos a completar en esa hojita unas cosas que no están en el componente, pero que quiero que ustedes aporten a esa hoja. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer después. Listo. Estas son las esferas de gobierno establecidas por Dios. Levanten la mano los que no la tienen. Los que no la tienen impresa. ¿Listo? A mí ya me la Listo, no hay problema, la pueden imprimir luego. ¿Listo? Profe, ¿Quién dijo, profe? Cristian. Hola, ¿cómo estás? Profe, ¿cuál es la palabra que nos tenemos que aprender hoy? Ya ahorita ya vamos a ir avanzando, un segundito, no se me adelanten. Dime, Cris, ¿me ibas a decir algo? Profe, es que eso, lo que estás mostrando en la pantalla, yo lo hice como un triangulito, Ajá. porque pensé que esto era para hoy, pero eso es para hoy. Sí, hoy es que lo empezamos la clase pasada, ¿te acuerdas? Profe, Al finalizar, pero como estamos haciendo el repaso, vamos a dejar este concepto ya claro para poder seguir avanzando, chicos. profe, pero en el WhatsApp tú no lo enviaste. Solo está el otro, el uno que anda con Dios, no está el otro. Sí, Sí, yo mira. tampoco lo encontré. No te preocupes, ahorita yo se los voy a mandar. Es que miren, Pero, quiero que sepan algo y es que pues hay un drive donde están todos los recursos, pero al tratar de subir las grabaciones, parece que se quedó el drive solo con las grabaciones y no está el material. Entonces, hoy vamos a completar el concepto para que cuando ustedes lo hagan, pues ya sepan y ya entiendan qué es lo que hay que hacer en este recuadro. Por eso pregunté quiénes lo tienen, quiénes no. Entonces, no se preocupen los que no lo No lo tienen. tengo, Saquen pero la hojita o acuérdense. vamos a poder hacerlo. Ok, la clase pasada ya al finalizar anotamos unas cositas. Nico, ¿tú te acuerdas que anotamos unas cositas? Que anotamos individuo y que anotamos familia, ¿sí recuerdan? Entonces, aquí es donde las vamos a organizar, ¿sí? Pero como de pronto refundieron la hojita de hace, de hace 8 días, del viernes, entonces vamos a hacerlo nuevamente, ¿listo? Es muy fácil, solo quiero que me pongan atención. Si no tienen esta hojita, cojan una hojita y ya, ¿listo? Ahí ustedes ven un triángulo, ¿sí? Este triángulo, lo único que, o el único objeto de ser de este triángulo ahí, es para evocar la Trinidad de Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tiene otra función de ser en esto. ¿Por qué? Les voy a refrescar la memoria. Hablamos de que Dios, nuestro Padre, ¿cierto? El creador de todas las cosas, hizo un pacto con Noé y con los hijos de Noé y con todos los seres vivientes. Cuando cesó el diluvio y cuando Noé
estaba ofreciendo una ofrenda de gratitud al Creador. Les dijo, ¿sí?, que nunca más los iba a castigar desapareciéndolos de la tierra por medio de diluvio. Y les dijo también que iba a poner como señal el arco en el cielo, y que ese arco en el cielo, que además es hermoso, ¿cierto? Visiblemente es demasiado bello porque cubre todos los matices de el color. Es un prisma de color, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el arco iris? Dijimos que era como la firma de Dios, como en el contrato. Dios está firmando, Dios está poniendo su huella, Dios está diciendo, esto les servirá de recuerdo, de señal de recuerdo, para que recuerden que hay un Dios que los está protegiendo, alimentando, manteniendo y que mantiene su gracia sobre ustedes y que no los va a castigar por nunca más con agua de diluvio, nunca más con un diluvio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como todo lo del enemigo y el engañador, siempre va a tratar de tergiversar y dañar las imágenes que Dios nos da. Al igual que este triángulo que en este momento significa o simboliza la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el enemigo ha querido coger este triángulo, ¿verdad? Esta pirámide, digamos, y la ha modificado para sus fines maléficos, ¿cierto? Para maldad, para crear símbolos de su gobierno, porque este es el gobierno de Dios. Pero bien sabemos, cuando identificamos a nuestro enemigo, que ese enemigo también estableció un gobierno sobre la tierra y también tiene su gente y también tiene sus comunidades y sus cosas. Entonces, él, ¿sí?, que todo se lo roba, que vino a matar, a destruir, se roba las señales hermosas de Dios y las quiere dañar y ensuciar y imitar. Él hace plagio, ¿verdad? Él hace... Dime, Cris. Justo llegó un mensaje del chat que nos está dejando entrar a alguien. Ay, gracias, corazón. No lo vi. Déjame revisar antes de seguir porque no quiero que nadie se Y quede otra cosa, solito. el cosito que te estás haciendo se puede hacer a mano. Sí, claro. Por eso les dije en una hojita que después, bien sea que metan la hoja entre la carpeta amo o bien sea que la pasen a este modelo, igual necesitamos es que esto quede en su corazón y en sus mentes y registrado en la carpeta. Con el modelo del componente, ok. O hecho por ustedes, ok. Yo nunca les he dicho cómo tiene que ser. Lo importante es que lo hagan y lo puedan entender. Bueno, yo no veo aquí a nadie más tratando de entrar. Ah, sí, mira, Nicolás. A ver, solicita. Ah, no. No sé. Mira que no veo acá. Bueno, esperemos a ver que él mismo se asigne. Ah, bueno, profe, gracias. Salas para grupos pequeños. Ay, miren, aquí está Timothy. Gracias, Cris. Muchas gracias, porque imagínate Timothy por allá solito. Hola, Timothy. Buenos días. Listo. Entonces seguimos. Nos roba, ¿verdad? Quiere robar nuestra identidad en Dios, quiere robar nuestros símbolos, quiere robarnos todo. Entonces, está usando un símbolo divino y precioso, una huella en el cielo que nos recuerda la gracia de Dios sobre los seres humanos, ¿verdad? Su provisión, su mantenimiento, y se la roba para ponerla como una bandera del mal, de cosas del mal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? A nosotros que sabemos qué significa el arco, pues nadie nos engaña, chicos. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere Profe, decir? yo con una hoja hice casi lo mismo que está mostrando la hoja. Hice con una hoja, agarré uno que anda con Dios y lo remarqué, pero en vez de escribir uno que anda con Dios, escribí esferas de gobierno establecidas por Dios y todo lo que está mostrando. Perfecto, Avi, te sirve, porque ahí va a quedar claro lo que les quiero dejar claro. Seguimos. Entonces, para los que conocemos qué significa el arco iris, pues nadie nos engaña. Cada que lo veamos pintado
en todo lo que aparece pintado. Ahora en Disney se ondea esa bandera, ¿sí? Pero esa bandera no está puesta ahí para nosotros porque nosotros sabemos que Dios no puso una bandera que ondeara, no. Él, que es el hacedor de todas las cosas, Él la coloca en el cielo y la vemos ahí en el cielo. No es nada hecho por hombres, no son banderitas, no son logos, no son camisetas de 1000 colores, arcoíris por todo lado. Nada tiene que ver con lo que hace el ser humano, sino él mismo es el que pone en el cielo. Nadie más lo puede hacer, solo Dios y todas las leyes físicas, químicas que conforman el universo que él creó. Entonces, amamos esa señal, amamos el arco iris, así lo estén dañando, pero lo amamos porque eso nos recuerda, ¿sí? Él dijo, esto les será por señal, les recordará, ¿sí? Que he decidido no castigarlos, ¿verdad? Y adicional, o sea, no castigarlos con agua, con diluvio, y adicional a eso, que puse ese arco para que recuerden que yo los estoy protegiendo, alimentando, dándoles mantenimiento con todo lo que está creado. Entonces, vamos a entender eso de los signos y los símbolos, porque vamos a estar continuamente en, ay, esto será bueno, esto será mal. No tenemos que estar pensando en eso porque los que conocemos qué significa, pues sabemos qué no significa. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes conocen que algo es original, fácilmente reconocen las copias, ¿verdad? Hacen todo el tiempo, ustedes van a estar tratando de ver que hay algo que está hecho y que tiene un valor y entonces tratan de copiarlo y lo venden a otro valor, pero es absolutamente fácil reconocer lo que es de lo que no es. ¿Cuándo? Cuando lo conocemos. Si yo conozco el original, puedo identificar las copias y hacer caso omiso de ellas, ¿verdad? Entonces, en este caso, este triángulo nos dice o nos recuerda que Dios es un Dios trino, 3 personas en un solo Dios verdadero, igual como Él quiere que seamos en familia. Papá, Entonces, profe, ¿qué debemos escribir debajo de Dios? ya, espérate porque es que sé que hay otros que están Espíritu organizando Santo. conmigo. Vamos a ir por partes porque es muy importante que entiendan esto, porque si ustedes quedan claros en esto, ya nadie los va a poder engañar con bobadas ni con nada. ¿Listo? Y como hay una cantidad de maldad alrededor de ustedes, tratando de engañarlos, yo tengo que ser muy clara y aprovechar el tiempo para dejarles con claridad qué es y qué no es. ¿Listo? Entonces, vamos con el triángulo. ¿Listo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bajamos. Entonces, cuando Dios creó a Adán, creó a un individuo, ¿verdad? Un individuo quiere decir uno. Entonces, uno es Samuel, uno es Silvano, uno es Eliud, uno es Cristian, uno es Hannah, ¿sí? Los llamo a cada uno por su nombre porque ustedes son una persona, un individuo, ¿listo? Hombre o mujer, pero un individuo, individual, uno. Entonces van a colocar ahí debajo de la flecha, van a colocar individuo, ¿m? Individuo. Y la clase pasada les dije que cuando hablamos de individuo y hablamos de los gobiernos, porque aquí el título es esferas de gobierno, ¿verdad? Aquí se dice esferas de gobierno. Entonces, Dios, que es el gobernador de todas las cosas, la autoridad sobre toda autoridad, el rey sobre todos los reyes de la tierra, el todopoderoso y el creador de todas las cosas. El primero. Muy bien, Hannah. Entonces, luego, hay un individuo al cual Dios le dio una capacidad y un potencial de autogobernarse. Nosotros vimos en la clase pasada lo que significa autogobernarse, ¿verdad? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y nos autogobernamos para hacerlo. Ser y hacer, ¿verdad? Sabemos qué debemos ser y sabemos qué debemos hacer. Entonces, lo hacemos y somos, ¿verdad? Eso es. Entonces escriben individuo y al frente una rayita escriben autogobierno.
Profe, nosotros Yo sí Dime, Profe, debajo de Dios que escribimos autogobierno. sí, escriben individuo, individuo, y debajo de individuo escriben autogobierno, pero ahí mismo sin pasar a la otra flecha. Estamos en la primera flecha. Ah, bueno, entonces Debajo debajo de individuo, sin pasar a otra fecha, despacito, hago un paréntesis y autogobernar. autogobierno, autogobierno, ¿De paréntesis? auto, yo misma me gobierno, ¿sí? Cuando me levanto y sé que me tengo que lavar los dientes, ¿sí? Yo me autogobierno y yo misma me doy la orden de ir a hacer lo que tengo que hacer, de lavarlo. Entonces, yo me levanto sin ganas de lavarme los dientes, pero digo, no, yo tengo que lavarme los dientes, voy a lavarme los dientes. Es el ejemplo así más práctico y más concreto que les puedo dar, ¿sí? Entonces, luego, en la siguiente flecha, vamos a lo que vimos en las clases anteriores sobre la familia, ¿verdad? Dijimos, yo como individuo, papá como individuo, mamá como individuo, ¿verdad? Formamos un Profe, cuerpo. ¿Quién dijo, profe? tengo una pregunta. Dime, Silvia. ¿Cuál es la palabra que nos tenemos que aprender de hoy? No, todavía no te la puedo dar porque estamos primero en esto, Silvia. ¿Listo? Porque cuando terminemos este cuadro, ahí va a tener sentido la palabra que vamos a ver. Antes de esto, va a ser difícil que la comprendan porque el sentido de esa palabra nace de aquí. Entonces, ya tenemos a un individuo. Ahora, en la siguiente flecha tenemos a individuo papá, individuo mamá, individuo hijos, formando un solo cuerpo que se llama ¿cómo? ¿Alguien que abra el micrófono y me diga cómo se llama ese cuerpo? Autogobierno. No, ya pasamos al autogobierno. ¿Familia? La familia. Familia, muy bien, Hanna. Muy bien, familia. Individuo papá, individuo mamá, individuo hijos, juntos forman un cuerpo y ese cuerpo se llama familia. Instituida Escribimos familia. Escriben familia, sí señora, escriben familia. Después de individuo pasamos a la otra flecha y es familia. Sí, tienen que ir llevando el hilo porque yo ya había dicho, vamos a la siguiente flecha. Para que vayan conmigo, tienen que estar ahí pendientes. Entonces, en la primera flecha, debajo de la primera flecha dice individuo, autogobierno. Luego pasamos a la siguiente flecha y en la siguiente flecha ponemos familia. ¿Listo? Y ahí mismo, sin pasar de flecha, ahí vamos a escribir una palabra que es clara para las familias de la tierra y es la procreación. Procreación. Está en la voluntad de Dios que procreemos descendencia para él. Ustedes hacen parte de la procreación. Ustedes son hijos, ¿verdad? Cuando sean padres, entonces van a cumplir con esa bendición y ese mandato de procrear. ¿Listo? Solo en ese entonces, con la bendición de Dios instituida por el matrimonio. ¿Listo? ¿Quién dijo, profe? Una pregunta, profe. Profe, ¿me puedes repetir qué escribimos en familia? Familia y debajo de familia escriben procreación, deletreo. P-R-O-C-R-E-A-C-I-O-N. Procreación. ¿Procreación o recreación? Pro, P, 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 P. P. Profe. P-R-O-C-R-E-A-C-I-O-N. Profe, Procreación. mira, profe, procreación es como que cuando seamos padres y vamos a casarnos, pero también vamos a tener hijos y eso es hacer que todavía se cumpla la procreación. Claro que sí, Abby. Acabas de definirlo en tus palabras muy bien definido. La procreación es poner en marcha la creación, ¿verdad? Hacer el milagro de la creación cada vez, cada vez. Si ustedes... Profe, ¿Quién dijo, profe? Cristian. Hola, Cristian, dime.
Perdón, es que no los veo a todos. Dime. En el chat, Timothy creo que está fallando algo, no sé si tendrá alguna pregunta. Gracias, secretario. Muy amables. Ustedes siempre me ayudan. Dime, Timothy, ¿dónde está Timothy? Abre el micrófono, Timothy, te escuchamos. Profe, es que eso es lo que Profe, puse, es que que no no podía le ni abrir el deja micrófono. usar el micrófono ni la cámara. Ah, ok. Espérate, yo aquí abro el chat. Es que el chat se me cierra. Profe, la computadora no me deja usar el audio ni la cámara. ¿Qué puedo hacer? Vamos, ayúdenme a alguien. Mi secretario Cristian, por favor, escríbele. ¿Pero nos puedes oír? Voy Vale, a si él nos puede preguntar, oír. no puede prender la cámara, pero si tiene algún Y botón, nos puede escuchar, profe. o sea, que revise en el teclado de su computador si tiene algún botón que muestre una cámara y que si lo conoce. Profe, que sí los puede escuchar, dijo. Sí nos puede oír. Claro, o sea, Timothy, si Timothy no nos puede, o sea, nos puedes escuchar, puedes escribir en el chat lo que quieres preguntar o puedes escribir en el chat porque como no puedes prender la cámara ni y el audio, solo puedes escribirnos en el chat lo que necesites. Profe, a mí me pasó lo mismo, no podía prender mi cámara hasta que la arreglaron. sí, es que no es que hemos usado tanto estos aparatejos que a veces sacan la mano y dicen, ay, me cansé, y empiezan a molestar, ¿verdad? Se enferman un poquito y hay que ayudarles ahí para que vuelvan a ver. Bueno, perdón un segundo. Pues estoy aquí para ver si me pueden ampliar el este. Listo. Entonces, ya sabes, Timothy, pues como no te puedes comunicar con nosotros ni por audio ni por cámara, hazme el favor y usas el chat si lo necesitas. Bueno, lo importante es que nos escuches aquí a tus compañeros y a mí. ¿Listo, Timothy? Ya puedes bajar la manita. Listo, entonces sí vamos en familia, no quiero que nos perdamos de la idea. ¿Listo? Entonces, si ustedes pudieran ver la maravilla que sucede, es que es una cosa fabulosa. Déjenme, necesito, bueno, pónganme cuidado porque es que si no me dejan hablar, entonces se pierde el hilo. Apaguen todos un momentico el audio, que quiero decirles algo muy importante. Necesito que Abigail o Cristian me recuerden mañana o esta tarde de enviarles, ¿sí? Un video, ¿verdad? Que tengo, ¿sí? De una filmación que hicieron a través de un microscopio, ¿sí? Un microscopio en donde hicieron la unión de dos células. Célula masculina, o sea, del hombre, y una célula femenina, o sea, de la mujer. Unieron estas dos células, ¿sí? Una se llama el óvulo, la de la mujer, y una el espermatozoide, que es el del hombre. Ahí en el laboratorio, debajo de este microscopio, hicieron una simulación de una fecundación, o sea, de la creación. Entonces, cuando el espermatozoide se une con ese óvulo, es increíble, chicos. Sale una luz así, ¡boom! Es como Por favor, profe, no me recuerdes cómo se crean. Inicia la creación. Dije apaguemos micrófonos porque estoy hablando, ya ahorita los dejo hablar a ustedes. Entonces, en ese momento hace así una luz, pero no es inventado por nadie. Es ahí, justo en el microscopio, se puede ver que cuando esas dos células se unen, hace una luz así, ¡boom! Como que inicia un proceso creativo que solo Dios, el creador de todas las cosas y que ha sido perfecto y minucioso con cada detalle, Buenos días, profe. inicia. Hola, mi sol, ¿cómo estás? Inicia un proceso que eso se llama procreación, ¿verdad? Estamos nosotros siendo partícipes de ese proceso que Dios nos regaló, que Dios nos bendijo para multiplicar la especie sobre la tierra. Pero es tan fabuloso que quiero que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Como un fenómeno de la ciencia, pero un fenómeno físico que lo podemos observar.
podemos ver la creación. Por eso cuando eso sucede en el vientre de las mujeres, ¿verdad? Ahí está la procreación, o sea, estamos en función de la creación ¿de qué? De un individuo, de un nuevo ser. No se trata de un pedazo de la mamá, no. Ese es un nuevo ser desde ese mismo momento que hace boom y empieza digamos, la división celular y se empiezan a crear todos los órganos de una manera absolutamente maravillosa, ¿sí? Eso ya es un individuo, porque no tiene el ADN de la mamá, no tiene el ADN del papá, sino que esos dos ADNs formaron un nuevo ADN que es el individuo. Entonces, es un individuo. Eso de que no, eso no es una persona, eso no es un individuo. Podemos hacer cualquier cosa, eso se puede botar a la basura. Ese momento, ese primer momento, la vida inicia ahí. ¡Pum! La creación inicia. Quiero que lo tengan claro porque es que hoy en día los quieren confundir con muchas mentiras. Entonces, tenemos a un individuo. Profe, Vamos a llamar a ese, ahorita ya les doy la palabra. Vamos a llamar a ese individuo Sol. ¿Listo? Sol. Tenemos a un individuo. Ahora, en la siguiente flecha tenemos a una familia. Es la familia de Sol. Ahora, vamos a la siguiente flecha y vamos a poner iglesia. Yo les dije que cada uno de esos cuerpos, que son familia, ¿verdad? Uno solo, familia, papá, mamá, hijos, de la familia de Sol, junto. individuo, familia, iglesia. Sí, escribe iglesia. Cuando ya yo termine, les abro el micrófono para que me pregunten. Está la familia de Sol, está la familia de Abigail, está la familia de Silvana, está la familia de Samuel Leonardo, está la familia de Cristian, está la familia de Nico, ¿verdad? Y todas esas familias que creemos en Dios, la familia de Sophie, la familia de Gaby, todas esas familias se unen y crean otro cuerpo, ¿cierto? Que genera otro gobierno, que es el gobierno que se llama iglesia. Y la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Somos uno solo. Nosotros aquí en la clase somos iglesia, somos uno solo, ¿cierto? Entonces hay un individuo que es uno, luego una familia que es uno y luego una iglesia que también es uno, ¿de verdad? Entonces van a escribir iglesia y debajo de iglesia, sin pasar a la otra flecha, van a escribir propagación. P-R-O, P-A-G-A-C-I-O-N. P-R-O, Propagación. C-I-O-N. Propagación. ¿Propagación de qué? De lo que nos une, chicos. ¿Qué es lo que nos une a todos nosotros? Nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que nos une. Entonces, eso es lo que propagamos. Nosotros vamos y compartimos y multiplicamos a otros nuestra fe, ¿verdad? Nuestra creencia en un Dios soberano y que envió a su único hijo para salvarnos de la muerte eterna. Y eso se llama evangelio. Creer en el Señor Jesucristo como el único Hijo de Dios que vino a salvarnos, ese es el evangelio. Entonces nosotros por eso ahí decimos propagación de qué? Del evangelio. ¿Listo? Y ahí ya vamos en la tercera flecha y nos falta la última, chicos. Ya vamos a acabar. En la última vamos a poner una palabra, dos palabras muy sencillas. Gobierno civil. ¿Sí? Y quisiera que algunos... ¿Gobierno y qué? Gobierno civil, con C. C-I-V-I-L. V. No B, sino V. C-I-V-I-L. Gobierno civil. Y debajo del gobierno civil vamos a escribir esta palabra. Protección. Protección. ¿Sí? Entonces, ¿para qué Dios estableció gobiernos? ¿Para qué? Para la protección, ¿verdad? Para proteger la vida de los individuos, para proteger la libertad de los individuos, para proteger las propiedades de los individuos, ¿verdad? Y para castigar
¿A quién castigamos? A los que hacen maldad, a los malhechores. Entonces, eso es la palabra gobierno y así fue como Dios instituyó este orden de gobierno. Entonces, ese gobierno civil, ¿verdad? Es el gobierno al que nosotros estamos sujetos, ¿sí? Por ejemplo, Timothy está en Ecuador, ¿verdad? Entonces, en Ecuador hay un presidente, aquí en Colombia hay otro presidente, ¿sí? Hay otros niños que están, por ejemplo, en Estados Unidos y hay otro presidente. Nosotros, por ejemplo, en diferentes ciudades, mi Gaby está en el departamento del Meta, ¿verdad, Gaby? Estás en el departamento del Meta y ahí está agrupado con una comunidad Profe, que yo también obedece. estoy en Colombia. ¿Quién está en Colombia, Silvia? Silvana. Silvana. Claro. Profe, tengo una pregunta. Colombia, profe. También estoy en Colombia. Bueno, entonces todos estamos sujetos al Estoy mismo en gobierno civil. Casanare. Profe, Ujú. después de gobierno civil, o sea, en la parte de abajito de gobierno civil, ¿qué decía, profe? Qué pena. Protección, protección, Protección. protección. Y vuelvo y les repito, ¿qué protegen? ¿Qué deben proteger? Que lo hagan o no delante del gobernador supremo que es Dios, tendrán que dar cuentas, ¿no? Porque la función de todo gobierno es proteger la vida, proteger la libertad, proteger la propiedad, ¿verdad? ¿Qué son las propiedades? Pues todo lo que Dios nos ha dado en bendición, nuestra casa, nuestro carro, nuestra educación, nuestro computador, ¿sí? Esas son nuestras propiedades, ¿verdad? Entonces, se protege la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos y se castiga a los que violan la ley, o sea, a los malhechores. Ese fue el gobierno instituido por Dios. A mí Silvia me decía, yo estoy en Casanare. Entonces, Nicolás está en Bogotá, ¿sí, Nico? No, profe, yo soy en Villavicencio. ¿En dónde? En Villavicencio. Verdad, perdóname, en Villavicencio, o sea que también estás en el departamento del Meta, ¿verdad? Villavicencio, que es la ciudad, y Villavicencio tiene un alcalde ahí, y Casanare, en Casanare, Yopal Casanare también tiene un alcalde, ¿cierto? Y también tiene un gobernador, y también, ¿cierto? Profe, tengo una pregunta. Dime, Sol. Es que me disculparán porque en la anterior clase Profe, mi alcalde pude se llama estar. Luis Eduardo Castro. ¿Cómo se llama? Luis Eduardo Castro. Luis Eduardo Castro. Los que estamos en Bogotá tenemos un alcalde, ¿verdad? Se llama Claudia López. Hay otros en otras ciudades que deben tener otros alcaldes, pero independientemente de quién esté ahí gobernando, hay un gobierno, ¿sí? ¿Qué nos pide Dios como hijos? Sí, Profe, díganme, es que estaba hablando. dime. Es que te iba a decir que qué pena que no pude estar en la anterior clase, pero te iba a preguntar que si dijeron algo importante sobre los instrumentos. No, todavía no. Ahorita al final de la clase ya les voy a decir todo, Sol. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar claro que lo que Dios pretende o nos pide a nosotros sus hijos es que respetemos a las autoridades y nos sometamos a ellas, o sea que seamos obedientes. Eso fue lo que le pidió al primer hombre que creó y nos sigue pidiendo a toda la creación, a toda la procreación que se extiende sobre la tierra y que cree en su nombre, que seamos obedientes, chicos. Pero vuelvo y repito, si alguna autoridad a ustedes les va a decir algo que va en contra del gobierno supremo de Dios, ustedes no tienen por qué obedecer. Si ahorita saliera una ley donde dijera, todas las mujeres pueden matar a sus hijos, ¿ustedes matarían a sus hijos?
Obvio que no. Obvio, No. obvio que no. De Entonces, hecho, ya salió, pero no en sí con esas sí, pero palabras. imagínate que es que hoy en día la maldad es tanta sobre la tierra que se están modificando las leyes y ya no son para protección de la vida como lo estábamos viendo, sino que están generando muerte. Ya ahorita prácticamente que es una ley y las mujeres pueden matar a sus hijos dentro del vientre. Entonces, no vamos a obedecer a esas leyes porque nos es menester, ¿sí? Dios quiere que nosotros le obedezcamos a Él. Y Él espera que los gobiernos, si ve que todo está bajo una flechita, se supone que todo está bajo el gobierno de Dios y debemos obedecer las leyes de Dios. Pero no todos los gobiernos están obedeciendo las leyes de Dios. Entonces, todos los gobiernos, el individuo, su autogobierno debe obedecer a Dios. La familia, obedecer a Dios. La iglesia, obedecer a Dios. Y el gobierno civil, donde quiera que estemos, obedecer a Dios. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Necesito que eso quede súper, súper claro. ¿Alguna pregunta? Profe, pero terminó hasta gobierno civil, ¿cierto? Sí, esa es lo último. Ahí Ah, son esos 4 niveles. Esos son los 4 Pues te puedo niveles. decir lo que escribí para ver si me faltó algo o todo está bien. Dale. Sí, sí, nos sirve a manera de resumen, dale. Ok, primero Dios con el triangulito, luego la flecha y dice individuo y entre paréntesis autogobierno. Luego familia, procreación, iglesia, propagación y gobierno civil, protección. Muy bien. Exactamente así. Profe, yo también te lo puedo decir. Sí, Abby, dímelo. Individuo, autogobierno, Dios, individuo, autogobierno, familia, procreación, iglesia, propagación, gobierno civil, protección. Muy bien. ¿Protección de qué? Protección de la vida. Recuerden eso. Los gobiernos están para proteger la vida, para proteger la libertad, ¿sí? Y para proteger la propiedad de todos los individuos, pero también para castigar a los desobedientes, a los malhechores, a los que en vez de obedecer a Dios cometen maldad. ¿Listo? Pero pues hoy en día las leyes eso se las quieren cambiar y quieren cambiar todo para que ellos estén cómodos haciendo maldades y pecados. Pero nosotros no, porque nosotros conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres y sabemos exactamente qué es lo que Dios necesita, qué es lo que Dios necesita de nosotros y espera de nosotros. Listo, chicos. Entonces, aquí viene la palabra de hoy, Silvana. Ella estaba ansiosa por saber la palabra de hoy. Aquí viene la palabra de hoy. En el último nivel que dijimos gobierno civil, dijimos que cuando se unen todos se unen y cuando hay un gobierno, como el de nosotros que tiene un presidente, ese establecimiento de ese gobierno da origen a un concepto que es la palabra de hoy. Pongan Protección. a la 1, a las 2 y a las 3. N-A-C-I-O-N. N-A-C-I-O-N. ¿Quién lo dijo? Naciones. N-A-S-I-O-N. Nación. C-I-O-N. Una nación. Es que ese. C-I-O-N. Nación. Muy bien. Nación. Esa es la palabra clave de hoy. Nación. ¿Sí? Una nación. Colombia es una nación soberana porque tiene sus propias leyes, sus propios principios, sus propios directrices, su propio territorio, ¿verdad? Es una nación, ¿ok? Y hay diferentes naciones sobre la tierra. Una de las naciones, ¿sí? Por la cual oramos, porque además de todo, es la nación donde nació toda esta historia, ¿verdad? Es la nación de Israel. Es una nación soberana. Habían estado dispersos sobre la tierra, pero desde 1948 les volvieron a dar, digamos, el resto de las autoridades de la tierra los reconocieron nuevamente como una
una nación soberana, con un gobierno soberano y con sus principios soberanos y con su territorio, ¿sí? Cada nación tiene su territorio, ¿ok? Entonces, vamos a nuestra palabra y vemos aquí la palabra, y es la palabra nación. Es un sustantivo, ¿sí? Es el nombre que se le da al grupo de personas, ¿verdad? La comunidad que ocupan un territorio geográficamente y están unidas por sus cultura, por su política, por su folclore, por sus símbolos, o sea, hay símbolos que los identifican. Nosotros los colombianos, ¿verdad? Tenemos una nación soberana. Dime, Nico. Profe, mira que el gobierno de Dios es como está en la hoja, pero el gobierno del hombre es primero el gobierno civil, luego sería el individuo, mm, luego sería, no, sí, el individuo, Yo creo luego- que así, mi Nico, yo creo que en el gobierno de Dios. ¿Te puedo decir una? Sí, Silvio, es un momento que termine Nico su exposición. Listo, Nico, tú lo que me dices es algo muy, muy importante y últimas, cuando y se últimas, pierde el orden de Dios, se genera una visión de hombre, ¿cierto? Y como todos los hombres somos imperfectos, ¿verdad? Y pecadores, pues se genera un orden incompleto y además de incompleto está al revés. Entonces, en vez de estar Dios primero, está, incluso yo creería, no sé, Nico, ¿tú qué opinas? Me parece tu visión clara en cuanto al gobierno e individuo, pero creo que hoy en día todo el mundo puede hacer lo que quiera, nadie se quiere someter a ninguna ley, ¿cierto, Nico? Y entonces está prácticamente que en el primero, en vez de estar Dios, está el individuo. Todo el mundo quiere hacer lo que quiera, ¿cierto? Y a nadie le importa afectar a los demás. A veces ni siquiera se quieren someter a los gobiernos ni nada. Entonces, el orden de Dios ha sido, ¿verdad? Desordenado por el hombre y por eso vemos las consecuencias. Cuando nosotros nos salimos del orden de Dios, pues empezamos a sufrir las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad, Nico? Gracias por tu aporte. Dime, Silvi. Profe, que te quería mostrar esto. Espérate porque no veo la pantalla. Espérate porque como tengo compartiendo pantalla no te alcanzo a ver. Profe, como no me deja prender la cámara por la situación, no te puedo mostrar la hoja que yo hice. Ok, no te preocupes, me la mandas luego ahí al interno. Listo, Silvia, está muy hermoso lo que tienes ahí, pero no te distraigas de la idea que estamos aquí trabajando. Entonces, vamos a mirar todos en la Biblia, ¿sí? Abran la Biblia, ya es hora de abrir la preciosa escritura. Busquen en el 10, en Génesis 10. No los voy a poner a leer en Génesis 10, pero quiero que lo vean y lo sigan con su mirada, ¿sí? Independientemente de la versión que tengan, van a encontrar estos nombres ahí. Entonces dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam, Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Entonces los hijos de Jafet, dice Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás, ¿sí? Los hijos de Gomer, Arkenasi, Rifat, Togarma, los hijos de Javán, Elisa, uy, ahí por fin nació una muchachita, ¿verdad? Tarsis, Kitim, Dodamín, de estos poblaron las costas, cada cual con su lengua y conforme a las familias en sus naciones. ¿Qué quiere decir este primer parte del 10? Que ya cuando empezaron ellos a procrear y a multiplicarse, empezaron a nacer los hijos y se casaron con estos y con estos y empezaron hasta que ocuparon un lugar en las costas, ¿verdad? Del territorio y empezaron a hablarse a su manera. O sea, había un idioma, ¿cierto? Había un lenguaje, pero ellos lo convirtieron en una lengua, modificaron, como por ejemplo acá. Acá nosotros en Bogotá podemos decir, así es, ¿sí? Y por allá en la costa, entonces dicen, ajá, ya ahí modificaron, pero quisieron decir exactamente lo mismo. Entonces es una lengua, ¿sí? Es una modificación del lenguaje que estaban y empezaron a surgir otras lenguas.
digamos, unas lenguas que les permitían a ellos comunicarse entre su lenguaje. No sé si a ustedes les pasan en su casa, tienen algunas palabras que usan entre ustedes y que ustedes entienden, que si otra persona viene y dice, ¿y este qué dijo? Ah, nosotros nos entendemos porque es que nosotros hemos creado nuestro lenguaje, nuestra lengua, aquí nos entendemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a crear las naciones de la tierra. Entonces en el 6 dice que los hijos de Cam fueron Cus, Misarrut, Fut, Canaán, ¿sí? Los hijos de Cus, los hijos de Simar, los hijos de Resén, los hijos de Canaán. Entonces en ese capítulo 10 ustedes pueden observar, ¿sí? Así a simple vista, una cantidad de nombres y nombres. ¿Qué quieren decir cada nombre de esos? Que habían individuos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces ahí dice, se dispersaron las familias de los cananeos y fue el territorio de los cananeos desde Sidón hasta Gerar y hasta Gaza, ¿verdad? En dirección de Sodoma y de Gomorra. Entonces, no solo se agruparon, sino que también le pusieron nombre al territorio que estaban ocupando. Entonces aquí, entonces se llama Bogotá. Entonces le pusieron nombre a esto, ¿verdad? A este territorio. Y así empezaron a organizar hasta que dice la palabra de Dios. Estos fueron los hijos de Sem. ¿Recuerdan ese nombre, Sem? Por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Y estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y estos se esparcieron por las naciones en la tierra después del diluvio. Estaban esparcidos por toda la tierra, chicos. Generaron naciones. Esa es la palabra de Dios. Un cuerpo de personas unidas, cultural, política y geográficamente. ¿Listo? Entonces, si vamos a buscar, quisiera que por favor, a ver, Samuel, busca por favor Hechos 17:26. Mientras lo busca, nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Que nosotros nos ubicamos en un arbolito, ¿recuerdan? En donde venía toda la descendencia de Sem, ¿sí se acuerdan? ¿Y quién resultó allá en lo último del arbolito? Un individuo, ¿verdad? Y ese individuo se llamaba Nicolás, Silvana, Hanna, Samuel, ¿verdad? Entonces Dios ha dado un orden, ¿sí? Y nos ha hecho parte de su nación, porque somos descendencia suya. Entonces, somos parte de esa nación, y esa es la palabra nación, N-A-C-I-O-N, nación, un sustantivo, ¿verdad? Dentro de una oración, ese es el nombre, la nación de Israel, la nación de Colombia, la República de Colombia, una nación soberana, un territorio bendecido por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿ya tienes la cita bíblica, Samuel? Profe, Dime. mira, como yo te iba a decir cuando estabas hablando de los idiomas, de que hay personas que no te entienden porque hablas un idioma que solo tú sabes. Por ejemplo, hay un idioma que es para hablar para que otro no entienda. Por ejemplo, así. Tú dices una palabra, pero agregas P y la vocal que empieza, por ejemplo, digamos, ya. Ay, sí. Propo, fepe, capa, tepe. Sí, sí, yo también ¿Entiendes? hacía ese ejercicio cuando niña, Gaby. Así es. Yo también hacía ese ejercicio. Mi mami me decía que le colocara cheté al final. Entonces yo decía, ¿cómo era? Cacheté, techeté, rincheté. Y ese era mi nombre. Cacheté, techeté, rincheté. Profe, Díganme. profe, mira que mi hermana sabe hablar, es que no me acuerdo cómo se llama esa lengua, pero mi hermana la habla así rapidísimo que yo no sé qué, chila, chile, yo no sé qué cosa. Sí, chila, chité, chité, a todo le ponen el chi antes. Entonces, si yo fuera a decirle a Samuel, yo le diría chisá, chimuel. Chisá, chimuel. Ya tienes,
Fuimos una vez a la casa de ella a comer helado y pues como está mi sobrinita, ella ya había comido antes, entonces ya no la querían dejar que comiera más helado. Entonces mi hermana cogió y dijo, Sara, póngale bien cuidado a eso, pues yo no sabía esa lengua. Entonces me dijo, Sara, póngale bien cuidado a lo que le voy a decir. Entonces empezó chie, chila, chido. Y yo no entendía, ¿yo qué? Ahí te dijo qué lado, ¿verdad? Bueno, Ajá. ese es un ejemplo muy importante de cómo se crean las lenguas. Entonces vamos a seguir con Samuel que nos va a leer en Hechos 17:26. Te escuchamos, Samuel, que ya estamos, mejor dicho, rayando con el tiempo. Toma, Samuel. 17:26. Samuel, te estamos esperando. ¿Dónde estás? Profe, 17:26. Sí, Profe, me parece que Abigail tiene la mano desde hace rato sí, para decir algo y seguir, bueno. sí, yo sé, pero es que como no puedo darles las palabras a todos, entonces a mí me gusta que todos participen. Y los que ya participaron hoy, pues me dan una pausita mientras dejamos que los demás participen también. Bueno, no, Samuel, ¿no lo tenías ahí disponible? Dime para entonces pedirle el favor a Sofi que me ayude con el versículo y lo sigues. ¿Ya lo tienes listo? Así parece que ya. Listo, Samuel. Abre tu micrófono y te escuchamos. Hechos 17:26. Dinos. ¿Qué dice? Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Habitación. Ahí en Hechos nos habla de que de una sangre Dios hizo el linaje de los hombres. ¿De qué sangre está hablando ahí, chicos? ¿Recuerdan quién estaba antecitos de nosotros en el árbol genealógico? ¿Quién, Samuel? Jesús, profe. Nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, de esa sangre hizo una nación. Nosotros no solo somos en esta tierra, somos colombianos, habitamos en el territorio colombiano, nos ubicamos al gobierno de Colombia. Pero al ser colocados en ese árbol genealógico, ¿sí? Por la sangre de Jesús, somos hechos una nación santa, ¿verdad? Somos parte de una nación que viene de un linaje de reyes, ¿verdad? De nuestro rey de reyes, de nuestro señor de señores, de esa sangre somos constituidos una nación. Todos ustedes y yo, juntos, la iglesia de Cristo, es una nación, ¿verdad? Y es una nación para la eternidad. Nosotros no estamos ocupando un territorio físico, ¿verdad? Porque allá en China hay una iglesia, también hay individuos, hay familias y hay iglesia que unidos a nosotros somos una nación soberana, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro rey? ¿Quién es nuestro gobernador? ¿Quién, Samuel? ¿Quién? Dilo. El Señor. Nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es nuestro gobernador, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro hacedor, nuestro Padre, y de Él provienen las leyes que nosotros como nación seguimos. ¿Listo, chicos? Eso es importante que ustedes lo sepan. Ustedes, además de eso, creen que Noé vivió eternamente, ¿no? Noé murió. ¿Se acuerdan cuántos años tenía cuando entró el arca? Más o menos. A ver, Gaby, ¿tú te acuerdas más o menos el dato que dimos? ¿Cuántos años tenía Noé cuando entró al arca? 100 algo iba a cumplir, 100, no me acuerdo bien. ¿No? Nico, ¿tú te acuerdas? Más o menos. 100 algo, 100 algo. 600 años cuando entró y 601 años cuando salió.
Bueno, póngale cuidado. 600 tenía, 600 y pico tenía Noé cuando ¿Qué? acá, 600, imagínense. En esa época, recuerden, Nadie se lo esperaba. la tierra pues estaba naciente en su origen, todo era nutritivo. Profe, si él tenía 600, ¿cuántos tenía Abraham y cuántos tenía Sara? Bueno, la Biblia nos dice que Sara y Abraham, cuando vino la bendición, tenía aproximadamente entre 90 y 120 cada uno. Pero escúchenme bien, cuando murió Noé, ¿sí? Cuando murió Noé, Noé tenía 900, dice la palabra de Dios, 950 años. Dice, y fueron todos los días de Noé 950 ¿Qué? años y murió. En el versículo 20. Adán murió a 930 años, un poco menos de que Noé. Bueno, pero murió Noé y ahí acabó todo. No, por eso. Profe, pero ¿cómo así que podían vivir todos esos años antiguamente? Bueno, porque imagínense, y además de eso, Profe, es como que limita nuestra. profe, en la Biblia dice, perdón, te interrumpo, en la Biblia dice cuántos años tenía la esposa de Noé. Un momento, la esposa de Noé. Bueno, yo no he visto los años así de la esposa. Son los mismos 900. Debería ser como de la misma edad, ¿cierto? Porque no, más o menos, ahí en un rango como entre 10 menos o no sé cuántos menos, pero era más o menos. Ah, profe, ya. Es que ya entendí. Que si los 900 de Noé son los mismos 900 de este año, ¿De qué? de nosotros. Ah, bueno, eso lo tenemos que mirar. Y lo que pasa es lo siguiente, que acuérdense que cuando Noé renovó, ¿cierto? El proceso de la creación, en él fue renovado toda la tierra, todas las aves, todo lo que venía en el arca vino y renovó, ¿verdad? Entonces, esa tierra estaba bajo bendición de la obediencia de Noé, pero resulta que a partir de ahí, como los hombres somos imperfectos y traemos esa simiente de pecado, pues empezaron a embarrarla los unos los otros y ahí empezó a complicarse la cosa. Y cuando la maldad abunda, pues también abunda la muerte, ¿sí? Entonces empezaron a morir antes y se disminuyó ya el sol, ya la capa atmosférica por todo nuestra falta de gobierno y de cuidado hizo que ya unos huecos en la atmósfera y ya todo eso empezó a empeorar la especie hasta el punto que ya no duramos, sino la Biblia dice que los más robustos 80 años, ¿sí? Y los que han sido bendecidos con larga vida, ¿sí? ¿Cierto? Llegan a 100, por ahí hay un abuelito que creo que aquí en Colombia tiene el récord que tiene 119 años, ¿sí? Pero más de eso no, más de eso no se conocen seres humanos que lleguen a los 200, ¿cierto? Mi bisabuela tiene 95 años. Profe, ¿Ves? 90, 93. profe, Dime. mira que yo tengo una amiga que su bisabuela se murió a los 301 años. Se Uy, murió como el año pasado. pero esa amiga tenía que un testamento, dejó escrito qué, porque eso debió hacer hace muchos, muchísimos años. Yo no conozco a nadie que viva tanto. Profe, Díganme. Me imaginaré algún día de que antes que nos vayamos, cuando vayamos al cielo y todos estemos al cielo, viviremos eternamente, nunca más moriremos. Así es, Abigail, hermosas palabras las tuyas. Quiero decir algo, quiero inspirarte en esto. Miren, pónganle cuidado. Una vez, la palabra de Dios nos enseña que todas las personas descienden de un hombre. ¿De quién descendemos? ¿Del mico? No, de Adán. Obvio no, como diría Silvana, obvio no. Nosotros descendemos de un hombre que fue creado, ¿verdad? Con las manos y que fue imprimido el aliento de vida sobre él. Ese hombre se llama Adán, ¿verdad? De él descendemos y descendimos con un ADN,
¿Se acuerdan el nombre ese raro que dijimos? Ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Ese ADN, ese ciclo que viene tan complejo que define el color del pelo, el color del ojo, el tamaño, la altura, bueno, todo, el color de la piel, todo eso está en ese ADN, ¿verdad? Entonces, ese ADN se fue mezclando, mezclando y creando nuevos individuos, cada uno con su ADN diferente, ¿verdad? Y entonces así llegamos a Hannah, llegamos a Samuel, llegamos a Nicolás. Entonces, lo que les quiero decir es esto. En el campo científico, o sea, de la genética, ¿sí? Todos los cromosomas, el ADN, ¿cierto? Nosotros eso se ha transmitido directamente de padre a hijo, de padre a hijo, de hijo, hijo, tatara, como decía que día Abigail, ¿verdad? Todo lo hemos ido transmitiendo, pero resulta que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? La Biblia lo nombra a él como el segundo Adán. O sea, él, uno es Adán, una simiente, ¿verdad? De Adán, y otro es Jesús. Y de él recibimos también, ¿verdad? No un ADN físico, no una raza, no un color de piel ni de cabello. Todos nosotros somos diferentes, pero en él hemos sido constituidos descendencia suya, descendencia de él. Por eso era tan importante que ustedes se vieran ahí en ese árbol después de Jesús. Ustedes han sido, cuando creen en el Señor Jesucristo y entienden que siendo pecadores, él siendo inocente, ocupó su lugar y ustedes ocuparon el lugar de él, ¿verdad? O sea, ustedes siendo culpables pasan a ser inocentes. Y él, que era inocente, pasó a ser culpable. Tomó nuestro lugar para que nosotros fuéramos salvos y Dios en su ira no nos condenara. Entonces, él nos alojó a todos en un pueblo, ¿verdad? Y somos el pueblo de Dios, ¿sí? Hacemos parte, somos parte de esa simiente de Jesucristo, ¿verdad? Que viene desde el linaje de Sem, ¿verdad? Desde el linaje de Abraham, más viniendo. Entonces, si miráramos en las poblaciones terrenales de la tierra, ¿cierto? Somos una nación grande. Profe, Vamos a vivir eternamente. Listo, Silvana, dime. profe, te voy a decir algo que pasó. Dime. Imagínate que un día mi mamá me estaba enseñando de Dios, ¿sí? Uh-huh. Entonces, me estaba enseñando que la Biblia es como nuestra espada y con esa golpeamos a los demonios del diablo, ¿sí? Yo, como era muy chiquita y tan poco inteligente, dije una bobadísima. Que si alguien no me caía bien, le pegaba con la Biblia. Si alguien te caía bien, Si alguien no me caía bien. perdón, si alguien no te caía bien, entonces tú lo cogías a bibliazos. Cogías la Biblia y ¡pum! ¿Sí? Bueno, es que, claro, todos nosotros tenemos en nuestra mente haciendo una división neuronal, cadenas de neuronas que nos permiten ir comprendiendo a diferentes edades. Por eso yo no puedo coger a una niña o a un niño de 1 año y decirle, venga, le enseño a fritar un huevo, papito. No, pues es que todo en su momento, todo tiene su etapa, todo tiene su edad. Pero precisamente porque este mundo está loco, todo el mundo está tratando. Imagínense en esta locura que escuché, esta noticia absurda que escuché. Ustedes pueden creer que en el gobierno de los Estados Unidos, en Nueva York, ahora están aprobando una ley en donde en el registro civil de nacimiento ya no necesitan decir si es hombre o si es mujer, sino lo dejan ahí en blanco. ¿Qué nació? ¿Quién sabe qué será lo que nació ahí? Él sabrá más adelante qué quiere hacer. Imagínense en esa locura. A ese nivel estamos, chicos. Por eso es tan importante que ustedes se apeguen al manual que Dios nos dejó con sus leyes y con su verdad para poder ser libres. Ahora, en cuanto a lo que dice Silvana, la palabra dice de Dios que esta es nuestra espada. ¿Qué quiere decir una espada para un soldado? Su mecanismo de defensa. Fue la espada de Jesús en el desierto cuando el enemigo se le presentó y dijo, adórame y te daré riquezas. ¿Y qué le dijo el Señor?
cogió la espada del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios dice, escrito está, ¿verdad? Solo al Señor tu Dios adorarás. En ese momento, la palabra de Dios fue la espada para Jesús y derrotó al enemigo. Y eso mismo fue lo que yo les enseñé a ustedes cuando identificamos al enemigo, a esa serpiente antigua, al engañador, al devorador, a todo eso que le dijimos que era, ¿verdad? Una forma en la que ataca el enemigo es poniéndote pensamientos malos. Bueno, pero Nico también compartió con nosotros un espadazo que le da al enemigo cada vez que se le vienen pensamientos malos. ¿Sí acuerdan que Nico nos compartió ahí en Primera de Corintios? ¿Sí se acuerdan? Nico, recuérdales a tus amigos, cuando te vienen pensamientos horribles, ¿tú qué dices? ¿Que llevas sujeto? Dímelo. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios, perdón, 10:5. Cautivo todo pensamiento y lo pongo en referencia a Cristo. Exacto, lo sujetas al pensamiento de Cristo, ¿verdad? Coges la espada y rácate. Una pregunta. Dime. Yo estoy aprendiendo la armadura del soldado de Jesús y ya hemos visto la coraza, la espada del espíritu, ya aprendimos el casco, el yelmo, aprendimos como si fuera un vestido de protección y todavía nos falta para terminar. Excelente, la armadura del cristiano. ¿Qué pasa, Nico? ¿Tú crees que una espada, si tú tienes una espada, ¿sí? Tú eres un soldado, tienes la espada ahí, metida en su estuchito y la tienes ahí. ¿La espada por sí misma, ahí, quietica, tiene algún efecto? ¿O cobra un efecto cuando tú la coges en tu mano y ¡vum! ¿Verdad? Entonces es igual, la palabra de Dios está ahí, pero pues con estar ahí no quiere decir que ella por sí misma esté haciendo algo ahí, no, tenemos que usarla. Entonces, así como Nico nos dice, ay, se vino un pensamiento malo, es rápido, en 2 Corintios 10:5, la escritura dice que llevo todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo, y ahí es cuando la espada cobra vida y nos salva, ¿verdad? Y nos permite derrotar a nuestro enemigo. Listo, chicos. Me encantó que participaran porque eso quedan los conceptos demasiado claros para ustedes, ¿verdad? Y para terminar, lo único que quiero decirles es lo siguiente. En el árbol genealógico que quiero que repasen, porque ya lo deben de tener ahí metido en su carpeta, pero en ese árbol genealógico veíamos aquí a Noé y veíamos a Sem, Cam y Jafet. ¿Recuerdan? ¿Ustedes hoy en día conocen a los egipcios? ¿Han oído hablar de los egipcios? Sí. Cristian, ¿en dónde viven los egipcios? En Egipto. En el desierto. En el En desierto Egipto. de Egipto, ¿verdad? Allá en Egipto. La tierra de Egipto son los egipcios. Adivinen, o bueno, no adivinen, déjenme decirles, yo les comento, ¿de dónde vienen? Imagínense que vienen del linaje de Cam, vienen los egipcios y los filisteos también. ¿Y saben de dónde vienen los griegos? ¿En dónde viven los griegos, Silvana? ¿Cuál es el territorio de los griegos? De Grecia. En Grecia, ¿verdad? Entonces, otra vez adivinen, perdón, es una muletilla. Les voy a decir de dónde vienen los griegos, del linaje de Jafet, de uno de los hijos de Noé, de Jafet. ¿Y saben de dónde vienen los hebreos? ¿Cuál es el territorio de los hebreos? Samuel, ¿cuál es el territorio de los hebreos? Canaán. ¿De dónde vienen los hebreos? Del linaje de Sem. Entonces, lo que quiero que entiendan es que las naciones o grupos de poblaciones Profe, Tigo te dijo que Israel. nacieron y descendieron de los hijos de Noé. Entonces, de Sem están los hebreos, los caldeos, los asirios, los persas, los sirios, ¿sí? Y de Cam, los cananeos, los egipcios, los filisteos, y de Jafet, los griegos, los tracianos, bueno, si no los conozco,
No sé qué territorio, chicos, la verdad, hayan ocupado los tracianos. Me suena a marcianos, pero me imagino que obviamente la Biblia nos dará la ubicación, porque como en la Biblia Marcianos, no, si son marcianos, yo creo que viven en Marte. si quieren saber de dónde o qué territorio ocuparon los tracianos, pues chicos, a investigar. ¿Listo? O sea, ahí les queda de tarea para que cuando tengan por allá ya 18 años y le digan, ¿usted ha oído hablar de los tracianos? No le vaya a pasar igual que a mí. Perdón, profe. Tengo 45 y no tengo ni idea de qué territorio ocuparon los tracianos. Profe, Chicos, ¿cuál es la tarea? ahorita no les voy a dejar tarea, porque hay unos que están muy atrasados con tarea, y entonces se les acumula y se les acumula y no terminan mandando toda la tarea. Entonces, no hay tarea. ¿Cuál es la tarea? La única tarea que repasar el versículo que estábamos aprendiendo y lo vamos a repetir para orar. ¿Listo? ¿Cuál es el versículo? Este versículo está en Hebreos 11:6. Anótenlo ahí debajito de la hoja que llenaron ahí con las esferas de gobierno. En la parte de abajo escriban Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si ustedes buscan a Dios, ustedes creen en Dios, hablan con Dios porque saben que Él es y está, entonces van a ser galardonados, van a ser bendecidos y junto con ustedes su cuerpo, su familia. ¿Listo, chicos? Dime, Samuel levantó la mano. ¿Qué quieres decir antes de orar? Profe, aún no podemos aún entrar al Google Drive. Sí, tiene. Se han reflejado los videos y ya. Eliud, ¿eres tú quien me habla? Es que como tengo abierto, espérate y dejo de compartir con eso, así los veo a todos otra vez. Listo, aquí ya están todos mis chicos. Listo. Tienes razón. Ya hoy yo voy a hablar con la coordinadora a ver qué pasó con el Drive y si no, entonces se los mando por interno o lo mando ahí dentro de un mensaje para que puedan ustedes imprimir sus recursos, para que también puedan completar lo que les haga falta y para que también puedan ver las clases que les hace falta ver. ¿Listo? Por ahora, Sí, señora. quiero que vamos a orar, pero quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Si quieren me la responde o si no la dejan en su mente para responderla para ustedes mismos. En la eternidad, ¿dónde estarán reunidas las naciones de la tierra y qué estarán haciendo? Profe, en la eternidad estarán en la nueva tierra y estarán adorando a Dios. Estaremos adorando a Dios, claro que sí, y como esa va a ser nuestra tarea por la eternidad. Estaremos cantando. Muy bien, Sol, tenemos que empezar a practicar desde ahorita. Y yo les dije a ustedes, Sol ha estado muy pendiente y eso me ha encantado porque ella está muy pendiente y ella me recordó hoy y me dijo, profe, quiero saber qué va a pasar con el montaje que vamos a hacer para adorar al Señor de la canción Cuán grande sé. Entonces, ya yo le mandé un tutorial a Sol y como yo anoté espérame un segundo para que tú me escuches y luego yo te escucho. Entonces, como ya ustedes me dijeron qué instrumento, ¿verdad? Algunos me dijeron un instrumento, otros me dijeron yo quiero utilizar el instrumento de mi voz. Entonces, ahora sí, ya tengo todas las acordes, ya saqué, digamos, de lo más sencillo que pueden, digamos, ejecutar en sus pianos, en sus guitarras, en sus violines, con sus voces. Profe, yo tengo guitarra. Ah, sí, yo sé, Cris. Ay, ¿cómo no voy a saber yo que Cris es un duro ahí tocando el bajo y la guitarra? Miren, cada uno me dijo qué instrumento quiere y les voy a mandar los acordes para de aquí a la última clase lo vayan practicando para que podamos hacer la grabación todos juntos. ¿Listo?
Bueno, profe, Luego entonces después solo hay que tocará practicar. guitarra. Usted nos envía los acordes y nosotros vamos practicando en Que ni nuestros practiquen, instrumentos. y les juego los Profe, a mí mándame los acordes de guitarra. para que se graben con el celular, le dicen a sus papitos o a su mamita, mami, grábame en formato horizontal, ejecutando la canción Cuán grande es él. Y entonces con todos esos videos yo voy a trabajar en un proceso de edición y producción que ni se imaginan. Eso va a quedar hermoso del grupo cuarto, el componente 1. Ese va a ser nuestro cierre, ¿listo? Bueno, oremos. Vamos a pedirle el favor a Sofi, que ha estado hoy callada. Profe. Profe, te apoyo 100% porque Sofía está recallada. Recallada, solo que ahorita hablo. Bueno, vamos, pero Sofi va a hablar de la manera más importante del día y va a ser Sí, Sofía. orando por todo Profe. nuestro grupo de clase, ¿verdad? Presentándonos delante de Dios y dándole gracias por esta clase y cerrando la clase de hoy, ¿cierto, mi Sofi? Listo, vamos a cerrar los micrófonos para que solo Sofi pueda tenerlo abierto y escuchemos la oración. Señor Jesús, gracias por este día, Señor Jesús. Te pido que por favor, bueno, te pido gracias porque esta clase es es una enseñanza buena para que podamos aprender de ti, Señor. Pido que por favor podamos seguirnos conectando y que podamos aprender más de ti, Señor. Y gracias porque nunca nos faltas y que podemos estar acá. Gracias, Señor Jesús. Amén. y amén. Amén, Sofi. Muchas gracias. Amén. Profe, son las 11:31. Y nos Miren pasamos. a mi conejita. Que era muy importante lo Profe, para decirte algo sobre la canción, yo no soy muy buena cantando, así que voy a usar mi instrumento. Bueno, usa un instrumento. Profe, yo voy a usar mi No voz. somos tan buenos cantando cuando nos ponemos juiciosos a practicar. Profe. Mira, profe, yo soy buena cantando y tocando. Pues entonces cantas y tocas. Yo también. Lo mejor que le puedas dar para el Señor, lo haces. Practico, puedo cantar y Profe, yo. ¿Qué? ¿Quién me habló ahí? Miren a mi conejita. Bueno, mis amores, yo voy a dejar de grabar porque ya